Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Hoy venimos cargaditos de noticias que de verdad nos han dejado un poco ojipláticos y con unas ganas enormes de contarles todo con el máximo detalle. Porque se imaginan a nuestro queridísimo Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y su talento, metido en una polémica en plena discoteca. Pues sí, amigos, parece que la fiesta se le fue un poquito de las manos a nuestro galán, y la noticia es que, para sorpresa de muchos, le dieron un golpe. Así como lo oyen, un golpe en plena discoteca. Y claro, ante algo así, la curiosidad nos puede y queremos desgranarles todos los detalles, todo lo que se sabe hasta ahora, qué pudo haber pasado, y lo más importante, cómo está él. Así que prepárense porque esto promete ser jugoso y vamos a adentrarnos en las profundidades de este incidente. Y antes de empezar, si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, que siempre vienen cargadas de información exclusiva. La historia ha explotado en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, generando un montón de especulaciones y, como no, mucha preocupación entre sus fans, quienes lo siguen con devoción allá donde va. Al parecer, los hechos ocurrieron en una discoteca de Madrid, un lugar que, dicho sea de paso, ha sido escenario de varias apariciones del actor últimamente, demostrando su gusto por la vida nocturna de la capital española. Según los reportes iniciales y las versiones que circulan, todo habría sucedido durante una noche de diversión, en un momento de aparente distensión, cuando de repente Can Yaman se vio envuelto en un altercado que culminó en un golpe. Las versiones son variadas, como suele pasar en estos casos, donde la información se mezcla con los rumores, pero la más extendida y coherente apunta a que todo habría empezado por una discusión. Ya saben cómo son estos ambientes, a veces un comentario desafortunado, una mala interpretación, el calor de la noche y la euforia del momento pueden desencadenar situaciones inesperadas y desagradables. Pero, ¿qué tipo de discusión pudo haber sido? Porque ahí es donde realmente entran las hipótesis y las especulaciones. Algunos rumores sugieren que podría haber sido algo relacionado con la atención que acaparaba el actor. Can Yaman, con su físico imponente, su fama internacional y su atractivo magnético, no pasa desapercibido en ningún lugar. Es muy probable que en un local nocturno, rodeado de gente, luces y música, fuera el centro de muchas miradas, quizás de admiración genuina, quizás de envidia disimulada, o quizás de alguna broma o comentario inocente que por alguna razón no sentó bien. La línea entre la admiración y la invasión de la privacidad, o entre la diversión y la falta de respeto, puede ser muy delgada en estos entornos. Otros, sin embargo, apuntan a que pudo haber un roce con alguien, una disputa por algún motivo más personal, o incluso algo relacionado con fotografías o vídeos no deseados. En ocasiones los fans o admiradores, en su afán por conseguir una imagen o un saludo, pueden llegar a ser insistentes o invasivos, y eso puede generar fricciones. Lo cierto es que en medio de esa aparente normalidad de una noche de fiesta, donde la música retumbaba y las copas se chocaban, algo debió haber escalado hasta el punto de llegar a lo físico, un incidente lamentable que nadie esperaba. Y aquí viene la parte que más interesa a todos, la del golpe. ¿Quién se lo dio? ¿Cómo fue exactamente? Los detalles son escasos y, como decimos, un poco confusos, lo que alimenta aún más el misterio y las conjeturas. Se habla de que fue un golpe seco, repentino, que tomó por sorpresa al actor, dejándolo desorientado por un instante. Las versiones no coinciden del todo sobre quién fue el agresor. Algunas informaciones apuntan a que fue alguien del público, un fan que quizás se sobrepasó en su efusividad o tuvo una reacción inesperada y desafortunada, llevándose por delante la compostura. Otras fuentes, menos confirmadas y más especulativas, sugieren que podría haber sido una persona con la que tuvo un encontronazo previo, quizás una persona del local o incluso alguien con quien tuvo algún tipo de conflicto en el pasado que resurgió en ese momento. Lo importante y lamentable es que Can Yaman, que hasta ese momento estaba disfrutando de la noche como cualquier otra persona, se encontró de repente en medio de una situación violenta e inaceptable. Lo primero que todos nos preguntamos, por supuesto, es cómo está él. Afortunadamente, los reportes más recientes que han llegado a nuestros oídos y que hemos podido contrastar indican que el golpe, aunque impactante y desagradable, no le habría causado heridas de gravedad. Parece que fue más un susto, un momento de tensión. Y una situación incómoda y preocupante que algo que comprometiera seriamente su salud.
Esto, dentro de lo malo que es un incidente así, es una gran noticia y un alivio para todos sus seguidores. Sin embargo, el hecho en sí mismo es preocupante, independientemente de la gravedad de las lesiones. La seguridad de las personas, y más de figuras públicas que pueden ser objeto de atenciones no siempre deseadas o de reacciones desproporcionadas, es fundamental y debe ser una prioridad. La discoteca en cuestión, para quienes estén curiosos y quieran ubicarse, ha sido identificada como un local en Madrid. La policía, según se ha informado de forma extraoficial, habría intervenido o al menos se habría enterado de lo sucedido, ya sea por llamadas de testigos o por la propia actuación del personal de seguridad del local. Es normal que en este tipo de incidentes se inicien investigaciones, aunque no siempre lleguen a grandes titulares si no hay denuncias formales o si el asunto se resuelve de forma interna y rápida. Sin embargo, la repercusión mediática de Can Yaman, y el seguimiento que tiene en todos sus movimientos, hace que cualquier incidente en el que se vea envuelto se convierta rápidamente en noticia, y así ha sido en esta ocasión. Y aquí es donde entra nuestra labor, la de intentar poner un poco de orden en el caos de la información, desgranarles lo que realmente parece haber ocurrido, basándonos en lo que se va conociendo de fuentes diversas y tratando de ser lo más objetivos posible. Es importante recordar que ante este tipo de noticias, siempre hay que ser cautelosos y no dejarse llevar por los rumores más sensacionalistas o por las especulaciones sin fundamento. Sin embargo, el hecho de que la noticia haya trascendido y que haya sido reportada por varios medios, incluso algunos especializados en corazón y noticias del espectáculo, nos indica que hay una base de verdad en todo esto, que algo ocurrió, y que no es un simple rumor infundado. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Primero, y es algo que repetimos a menudo, que la fama, si bien abre muchas puertas y brinda experiencias increíbles, también puede traer consigo situaciones complicadas y, en ocasiones, desagradables. Los personajes públicos están constantemente expuestos a los ojos del público, y no siempre de forma positiva o respetuosa. Es fácil que surjan roces, malentendidos, o incluso intenciones maliciosas por parte de terceros que no saben gestionar la admiración o la frustración. Segundo, y esto es crucial para la seguridad de todos, que en ambientes de ocio nocturno, donde el alcohol puede estar presente y las emociones a flor de piel, es vital mantener la calma y la prudencia. Una noche que empieza como una celebración puede acabar en un desagradable incidente si no se manejan bien las situaciones, si no se respeta el espacio personal, o si se recurre a la agresión física. Además, este suceso nos invita a reflexionar sobre un tema muy importante, la protección de las figuras públicas. ¿Hasta qué punto deberían tener mayor seguridad en lugares de ocio público? ¿Es justo que tengan que vivir con el temor constante de un incidente así, de un encuentro desagradable o de una agresión? Si bien es cierto que buscan disfrutar de su vida privada, como cualquier persona, la realidad es que su presencia en estos lugares atrae una atención considerable y esa atención, a veces, puede derivar en comportamientos inadecuados, irrespetuosos o incluso violentos por parte de terceros que no miden las consecuencias de sus actos. La seguridad debe ser una preocupación real para ellos y para los locales que frecuentan. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, y como era de esperar, han sido diversas. Por un lado, sus fans más fieles, y son muchos, han mostrado su indignación y su profunda preocupación por lo sucedido, inundando las redes con mensajes de apoyo y cariño hacia Can Yaman. Han criticado duramente al supuesto agresor, pidiendo que se identifique y se tomen medidas, y han defendido a su ídolo con uñas y dientes. Han exigido justicia y respeto para el actor. Por otro lado, como suele ocurrir con cualquier personaje mediático que genera controversia o que se ve envuelto en este tipo de incidentes, también han surgido voces críticas, e incluso algunas personas que, para nuestro asombro, han intentado justificar el acto, insinuando que se lo buscó o que algo debió hacer. Algo que sinceramente nos parece deplorable y completamente inaceptable. Un golpe nunca es la solución, y menos si viene de la nada o por un motivo trivial, fruto de un malentendido o de la envidia. Estamos atentos a cualquier nueva información que pueda surgir sobre este incidente. Si hay detalles más concretos sobre el agresor, sobre las circunstancias exactas de la discusión que precedió al golpe, o sobre si Can Yaman ha decidido tomar alguna medida legal al respecto, se los haremos saber de inmediato, porque nuestro compromiso es mantenerlos informados. Al minuto. Lo que sí queda claro es que este episodio ha añadido un capítulo más, y de qué manera, a la vida pública de este actor que no deja de dar de qué hablar para bien y a veces para mal.
Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de la imagen pública cuidadosamente construida, hay personas con sus propias experiencias, sus momentos de ocio y su vida privada, y a veces esas experiencias pueden ser negativas, desafortunadas y, como en este caso, violentas. Esperamos sinceramente que Can Yaman se recupere pronto, no solo físicamente de este mal trago y del golpe recibido, sino también anímicamente de la incomodidad y el malestar que este tipo de situaciones generan. Y sobre todo que este tipo de situaciones de agresión y violencia en lugares de ocio no vuelvan a ocurrir, ni a él ni a ninguna otra persona. En resumen, lo que ha pasado es que Can Yaman, en una discoteca de Madrid, ha recibido un golpe presuntamente tras una discusión o un altercado. Los detalles son todavía un poco difusos y las versiones circulan, pero la noticia ha corrido como la pólvora por Internet y los medios. Lo más importante y reconfortante es que afortunadamente, no parece haber sufrido heridas graves. Esperamos que este incidente sirva para reflexionar seriamente sobre la seguridad de las figuras públicas, sobre la importancia del respeto en los espacios de ocio y sobre la necesidad de mantener la calma y la prudencia en todo tipo de ambientes, especialmente en aquellos donde las emociones pueden estar a flor de piel. Y hasta aquí nuestro reporte de hoy sobre este suceso que ha puesto a Can Yaman en el centro de la noticia de una forma totalmente inesperada y desafortunada. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su atención, su interés y su tiempo son lo que nos motiva a seguir investigando, a contrastar información y a traerles las noticias más relevantes y, a veces, las historias que nos dejan con la boca abierta y nos hacen reflexionar. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parece que un actor de su calibre, con la fama que tiene, se vea envuelto en una situación así, en un lugar de ocio? ¿Creen que la fama trae consigo más riesgos en lugares de ocio, y deberían tomarse más precauciones? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de comentarios de abajo, que nos encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que formamos una comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente informativo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos para que más gente se entere de lo que está pasando, y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en recibir todas nuestras novedades al instante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. ¡Chao!